Bueno, hemos visto un pequeño vídeo con actores que vosotros habéis descubierto que han conseguido el Goya a Mejor Actor o Mejor Actor Revelación. Me gustaría empezar un poco contando un poco del principio, vuestra entrada a la industria del cine y sobre todo en el casting, ¿no? Y el papel que jugó una persona como Manuel Martín Cuenca, que está muy relacionado con Granada, aparte de porque dirigió Caníbal, también porque estuvo aquí estudiando un tiempo, de Almería, y que nos contéis un poco cómo fue ese comienzo. Pues bueno, yo empecé a trabajar como ayudante de dirección, en producción, en dirección, un poco empezando un poco en pues cómo se empiezan estos trabajos, ¿no? Que vas probando y vas un poco viendo y tal. Y yo la verdad me empecé a dar cuenta rápido que a mí el tema de la organización, los papeles, igual no era lo mío, yo soy una persona desordenadísima, ese no era mi camino seguro, ¿no? Y entonces, pues trabajando en una película conocí a Manuel Martín Cuenca, y entonces él iba a ser director de casting de Flores de Otro Mundo, la película de Iciar Bollaín, y me dijo, mira, yo necesito un ayudante y tal, no sé qué, pues igual y tal, no sé qué. Y entonces, bueno, pues yo me apunté con él a una cosa con profunda inconsciencia y sin tener absolutamente ni idea de a dónde iba. Aprendí mucho, lo pasamos muy bien, fue una experiencia personal brutal y con el paso del tiempo, Manuel dirige su primera película, La flaqueza del bolchevique, y dice, Eva, mira, es que tú tienes que ser la directora de casting. Yo, pero ¿qué dices? Pero Dios mío, pero yo no estoy preparada, esto es un infierno, bueno, en fin, las cosas normales que pasan. Y entonces en esa productora trabajaba Yolanda, que trabajaba como persona fija en esa productora. Este fue el principio y desde entonces, pues aquí estamos. Sí, yo soy una chica de provincias, como muchos actores me fui a Madrid y entonces entré a trabajar en una productora de cine, y después de estar un año ahí trabajando, pues al final ya dije, vale, esto no es lo mío, voy a... Y entonces el productor me dijo, a ver, ¿qué querrías hacer para quedarte? Y entonces en aquel momento empezaba La flaqueza del bolchevique y yo dije, pues mira, a mí me gustaría estar ayudando con el casting. Y entonces, pues nada, el que nos presentó a Eva y a mí fue Manuel Martín Cuenca. Nosotras no nos conocíamos y nos hemos conocido trabajando. Yo creo que esa es parte de haber desarrollado una forma de trabajo que tenemos en las que somos absolutamente complementarias. Nunca hemos tenido la conversación esa de tú haces esto y yo hago esto, sino que cada una ha ido haciendo lo que de alguna forma era su fuerte, y dejamos espacio a la otra para hacer lo que era su fuerte, ¿no? Entonces nunca hemos tenido esa conversación de socias de decir tal. Y nada, hicimos La flaqueza del bolchevique, que fue un casting larguísimo en el que al final encontramos a María Valverde. Yo me quedé en rodaje con María como coach y con Manuel, y cuando terminó esa película Eva me llamó y me dijo, nos ofrecen una película en Galicia, ¿te vienes? Y dije, pues venga. Y luego nos salió la de Saura, luego Alberto Rodríguez, Siete Vírgenes, y la verdad es que ya no hemos sido un equipo con mucha suerte, no hemos tenido nunca un parón, no hemos pensado. De hecho, cuando nos dijeron, tenéis que hacer empresa, y dijimos, ¿qué? ¿Un nombre de empresa? Y estábamos en el notario y todavía no se nos había ocurrido el nombre de empresa. Y entonces dijimos, bueno, pues nuestros apellidos. Y entonces el notario, ¿pero es un bufete de abogados? Y yo, qué mal lo hemos elegido. Sí, tuvimos muy mala, como marketing fatal. Fatal. O sea, Leira y Serrano era una cosa que ya te digo, abogados o no sé. Bueno, da igual, es una cuestión. Marketing, no, esto sé, demuestra tal. lo malas empresarias que sí, somos. sí. O sea, porque hacemos muy bien lo nuestro, pero como empresarias somos un desastre. Pero quiero decir que nunca hemos tenido es que nos ha venido todo como una bola que se va haciendo grande. Y nunca lo hemos pensado, ha ido ocurriendo. Es verdad que hemos crecido con muchos directores, también es lógico que hay una gran generación de directores que éramos todos muy jóvenes y hemos crecido juntos profesionalmente, y bueno, pues es que no lo piensas, vas y un día te das cuenta de que, pues que llevas 20 años. 20 años y 100, más de 100 películas. Más de 100 películas. O sea, y que a tus directores con los que has empezado les va bien, y entonces mientras a ellos les vaya bien, pues a nosotras pues también. O sea, y vas incorporando a gente nueva y siempre te digo, y bueno, este es un poco un camino. No le hemos pensado nada, o sea, ha ido ocurriendo, hemos ido perfeccionando el método, hemos tenido suerte de trabajar con magníficos directores, hemos trabajado con gente muy innovadora, que nunca ha tenido miedo a los cambios, a darle vueltas a actores que no lo habían, que nunca les habíais visto en ese papel, a descubrir gente. O sea, hemos tenido mucha suerte
con la gente con la que hemos trabajado, porque nuestro método, bueno, pues también era un poco innovador, o un poco, nosotras nunca hemos tenido miedo a encontrar a la persona donde menos lo esperas, y para eso alguien te tiene que apoyar, claro. ¿Y cómo es el proceso del casting? Porque la gente desconoce un poco, ¿no?, la figura del director de casting. En España realmente es una figura relativamente nueva, ¿no? Es una figura clásica en el cine americano, anglosajón, pero en España es desde el final de los años 90 aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿qué hace un director de casting? ¿Cuáles son las fases de trabajo? ¿Qué tiempo dura un casting? Bueno, yo creo que ahora la dirección de casting, vamos un poquito por detrás de los americanos, eso es así. O sea, en Estados Unidos hay directores que no ruedan si no es con sus directores de casting, igual que no ruedan si no es con su dire de foto, ¿sabes? O sea, yo creo que ahora la dirección de casting sí que es algo que impregna mucho el resultado de la película si trabajas muy en conexión con el director, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto esa evolución, hacemos equipo con nuestros directores muy piña, y eso hace que luego a la hora del rodaje el director esté lo más cómodo posible y que sepa que lo que pone delante de la cámara está seguro que es lo que tiene que ser, ¿no? Igual que las localizaciones, igual que todo. Entonces, depende, el proceso es muy distinto. Nosotras nos consideramos dos tías muy creativas y muy valientes, entonces hay veces que, bueno, que no paramos hasta que realmente podemos decir lo hemos encontrado. Y eso a veces, hemos tenido momentos en los que nos hemos sentado delante de un productor y le hemos dicho, no lo hemos encontrado. Y nos dice, ¿qué queréis? Y le decimos, 2 semanas más. Y entonces en esas 2 semanas nos hacemos creyentes del dios del casting y pedimos que en esas 2 semanas, por favor, mucho. Aparezca. Porque nos lo merecemos. Porque nos lo también, merecemos. Porque trabajamos mucho. Claro, entonces yo creo acabamos que a lo mejor ahí, en una hamburguesería comiéndonos muchas hamburguesas y decimos, por Dios, Dios del casting, nos lo merecemos. Échanos una manita ahora, Échanos que nos viene un poquito bien justo en este momento. O sea, por ejemplo, a ver, que somos muy... O sea, ir a Tánger a ver a una chica que nos había mandado un vídeo y que nos parecía que podía ser la protagonista de una película, y cuando estábamos en el ferry hay una tormenta, sí, ¿sabes? Entonces vamos con el dios del casting y le decimos, por Dios, esto tiene que ser... que me está entrando, estas ganas que tengo yo de vomitar tienen que ser por algo esto tiene que ser por algo, vamos solo a ver a una... bien, vamos a ver solo a una chica, por favor, estoy fatal, súper mareada, voy a llegar hecha mierda, pero esta chica va a ser, ¿verdad? Va a ser. Bueno, esto es una estupidez, o sea, pero es que es un trabajo duro. Quiero decir que no estamos en nuestra oficina esperando a que nos llegue la gente, sino que a veces tienes que salir. ¿Cómo empieza todo? Pues empieza todo. Llama un Mira, director... hay dos maneras muy distintas. Primera manera, un director con el que tienes una relación muy estrecha. Ese director no espera a tener un guión terminado, te cuenta. Bueno, mira, os voy a contar, esto va a ser que, Siempre cenamos en sitios bonitos, sí, ¿eh? Eso es verdad. Eso te lo dicen cuando te cuentan bonito. eso, ¿no? Quiero decir que... Y te lo dicen con mucho cariño, no me apetecéis vosotras porque, esto va a ser difícil, y tal. Entonces, bueno, eso es porque ellos están en proceso creativo y comparten contigo el viaje creativo, ¿no? Te cuentan de qué va la película, te cuentan un poco tal, esto va a ser así, así. Eso es un modelo con directores con los que somos íntimas amigas y ya somos equipo. Opción 2, llega un guión de alguien que no conoces o te viene, pues, es una serie de televisión o no sé cuántos, llega un guión escrito y terminado. Entonces, la verdad es que nosotras siempre tenemos un método claro, leemos las dos por separado y antes de hablar con la persona responsable tenemos una visión propia de cómo creemos que tal y cual. A partir de ahí, nosotras bueno, pues empezamos a pensar, tenemos una reunión con quien sea, con el productor, con el director, podemos hablar de ideas, de no ideas, de tal y cual. Es un proceso que puede variar mucho, porque puede, por condicionantes de la propia producción, puede durar muy poco, que es un desastre, porque en realidad para esto se necesita tiempo, o puede durar más. También depende mucho del tipo de proyecto. Un proyecto, por ejemplo, que esté inspirado en un hecho real, pues no sé, en un campo de refugiados, implica un tipo de casting, que no es lo mismo que una familia que son 4 personas en una cocina hablando de sus cosas. No tiene nada que ver, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un proceso largo, complicado, es como hacer un puzzle muy grande, las piezas, una tiene que machar con la otra, tienes que elegir con qué empiezas, con qué no empiezas, se habla mucho, se prueba mucho, bueno, es complicado porque la verdad es que el cine y la televisión son muy caros de hacer. No es una cosa romántica, yo pongo a quien quiero porque a mí me gusta mucho y qué ilusión. Es un trabajo muy complicado. En nuestro trabajo tienes 2 cosas claras. Una, tienes que hacer el mejor producto posible, tiene que llegar al espectador
y 3 tiene que funcionar. Son las 3 cosas, cada uno en su escala, no es lo mismo una película indie que una serie, que La Casa de Papel, pero nuestro trabajo tiene mucho que ver con nuestra capacidad de comunicación que llegue. O sea, no es un acto romántico de yo, me parece que tal, hay que pensar muchísimas cosas, porque esto cuesta una pasta. ¿Y cuáles son las herramientas que usáis? Porque a veces se hacen convocatorias públicas de casting, eso es un trueno. Un tormenta. Una tormenta. Tánger. Yo he dicho, ¿os dais cuenta? He dicho que había tormenta y de repente hay tormenta. No solemos hacer convocatorias generales. Eso es una cosa que tiene más que ver con los extras, tiene más que ver con la televisión, con el casting de OT. Nuestros castings no funcionan por convocatorias. No es un camino interesante, es una cosa más delicada. Hay que buscar un poco... Muchas veces la gente que termina estando en las películas, aquí en este vídeo hay muchos casos, jamás se hubieran presentado un casting abierto. Nunca. Por su forma de ser. ¿Y cómo llegáis hasta ello? O sea... Nosotras viajamos mucho. O sea, nosotras, por ejemplo, si hay una película que se rueda en Sevilla, vamos a Sevilla, si hay Galicia, Barcelona, ahora estamos en Valencia, o sea, viajamos mucho porque creemos que hay que ir a buscarlo, no podemos pensar, sabes, que todos los actores tienen la capacidad de poder viajar a Madrid para venir a nuestra oficina. Entonces nosotras ya desde el principio, nosotras cuando hicimos Siete Vírgenes, vivimos en Sevilla, estuvimos viviendo en Sevilla mucho tiempo, porque nuestro casting tenía que nacer de esa ciudad y entonces no podíamos irnos a nuestra oficina a esperar a que la gente venga. Entonces viajamos mucho, entonces sí que vamos a buscar y por ejemplo, pues Siete Vírgenes es un ejemplo. Tenemos equipos que van a los institutos, teníamos que hacer una pandilla de chavales, entonces en ese caso ese casting fue así. Pedíamos entrevistas, íbamos a los institutos, conocíamos a los chavales, nosotras veíamos todas las entrevistas y ahí elegíamos. Y ahí empezábamos a conocer a los chavales con una pequeña charla, luego hacíamos una pequeña improvisación para detectar a quién le apetecía, porque esto no deja de ser un juego y de eso no nos podemos olvidar, a quién le gustaba jugar, a que esto es verdad. Y luego poco a poco empezábamos con los textos. Entonces es un trabajo muy laborioso, muy largo, que requiere de mucha energía por nuestra parte, porque los chavales que están enfrente no saben lo que de alguna forma lo que se están jugando, entonces tú tienes que poner mucha energía para que ellos te la devuelvan, ¿sabes? Y entonces ese casting es muy largo y muy laborioso y a veces llegas con un chaval hasta el final y al final cuando estamos ya hay algo que no encaja y te llevas el chasco y dices, bueno, hay que seguir buscando, ¿no? En el caso de Jesús Carroza, pues fue un proceso muy largo para asegurar que el director va a tener lo que quiere en esos días de rodaje. En ese caso, Alberto Rodríguez comenta, ¿no?, la dificultad que tuvo él para aceptar, ¿no? ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo convenciste pues a mira, Alberto? Aquello nos unió mucho para la vida. Entonces, la verdad es que en Siete Vírgenes volvemos al punto, ¿no? Cuando depende de qué tipo de película haces, así tienes que buscar el colectivo el que eliges, dónde está. Institutos. Entonces, nosotros siempre decimos que los institutos, un anuncio no funciona porque hay un punto en el que hay un tipo de persona que nos funciona mucho más si el casting es, por ejemplo, entre las 10 y las 11 de la mañana y hay clase de matemáticas. Este es nuestro target maravilloso, porque son gente que va al casting por no ir a clase. Y entonces porque son gente que normalmente pues, el sistema expulsa o les han dicho que no valen para nada. Entonces ellos ya consideran que si a las 5 de la tarde eso no va a ser para ellos. Ahora, si se falta esas matemáticas, oye, pues igual esto me puede interesar. Entonces, ¿qué pasó? Este es el caso de Jesús. Claramente a Jesús le habían expulsado del instituto y entonces... pues por una apuesta con otro amigo se presentó. Él no tenía la más mínima intención, le importaba un pimiento el cine ni nada más. En la primera entrevista nos preguntó una cosa difícil, que nos preguntó, pero una pregunta, ¿el director es del Betis? Y las dos, bueno, o sea, ni idea, o sea, pero nosotras somos muy de resolver, y dijimos, por supuesto. Luego coincidió que es del Betis, menos mal, Alberto es del Betis. Claro, le de Alberto, tú eres del Betis, o sea, pero vamos, el socio número 1, ya te lo digo, tú te tiras aquí el pisto lo que haga falta. No, si soy del Betis, digo, mira, total. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús era un chico que hizo una improvisación inolvidable para nosotros, la mejor improvisación que hemos visto nunca, jamás, pero no reunía quizá la idea física que tenía Alberto del personaje. Entonces, nosotras nos enamoramos profundamente de algo triste, melancólico, algo que él aportaba a ese personaje que no estaba escrito. Él le dio una dimensión completamente distinta.
¿Qué pasa? Que, oye, las cosas cuestan un poco. Nosotros fuimos a enseñárselo a Alberto y Alberto nos dijo, no, está muy bien, pero es que no es lo que estamos buscando. Nosotros fuimos, nos comimos 10 hamburguesas llenas de ansiedad hasta la pestaña, fue terrible, angustia, no puede ser que no lo vea, y volvimos a empezar. Y volvimos a traer otros no sé cuántos y a Jesús Carroza. Jesús Carroza nos acompañaba. Hostia, hasta qué pesadas son. Son unas plastas. Son unas plastas, no nos conocíamos de nada, ¿sabes? Entonces, tercera vez. Volvimos nuevamente, pum, 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 pum. Y él lo dice mucho, que realmente él siempre pensó, ¿qué ven estas en este tío que yo no veo? Pero algo debe ser muy fuerte cuando están aquí. Martillo, pilón. Y bueno, yo creo que ese viaje nos unió mucho profesionalmente y, por supuesto, como amigos, ¿no? Pero a veces ocurre que hay personas que no son exactamente lo que alguien había escrito, pero reinterpretan ese personaje de una manera que le dan una dimensión nueva. Este era el caso. Yo creo que él estaba diseñado más que fuera un Sancho Panza, que fuera un compañero del otro personaje, de Ballesta, menos carismático, más bueno, pues un acompañante. ¿Qué pasa? Que la dimensión que le dio Carroza al personaje, cuando matan a Carroza, el cine entero se cae, porque él ha llenado la Espero que hayáis visto todos la película. Sí, no hay que verla, ¿eh? Y bueno, pues eso, esas cosas nos pasan, y pasan muchas veces, o incluso actores que en un proceso de casting no acaban siendo, pero te han dejado un camino, que te han enseñado algo del personaje que tú mismo conocías, ¿no? ¿Y qué es lo que uno percibe o ve cuando se enfrenta a un actor como Jesús Carroza? ¿Qué es una cuestión instintiva o es algo que desprende del personaje, algo interior que uno puede percibir? Pues fíjate, yo creo que este trabajo tiene que ver mucho con la intuición. Se trabaja mucho con la intuición, se trabaja mucho con la capacidad de escuchar al otro, de pegarte al otro. Lo que yo digo, muchas veces se dirige mejor desde dentro para ver si alguien te está siguiendo, te está escuchando y se pega como tú lo dices, que hablando. No es una cuestión intelectual, sobre todo cuando son actores que yo creo que es menos intelectual de lo que parece, incluso con actores profesionales, ¿sabes? Pero si ellos son capaces de pegarse a como tú lo dices y de que tú seas capaz de que les llevas por un sitio, eso es puñetera magia. Es que eso no se puede explicar. Y lo que Jesús tiene, aparte de un grandísimo talento, tiene una intuición brutal y una capacidad de conectar con lo que tiene enfrente, que a pocos actores que hemos encontrado en ese camino, ¿sabes? Bueno, ahí está. ¿Sabes? También tiene depende una carrera. mucho, yo creo que no existe una fórmula exacta para algo, sino que nosotros trabajamos mucho en proyectos y en historias, claro. Entonces cada historia tiene un mundo. Que alguien tiene, lo bonito de esto es pensar que cada persona tiene una música, algo especial. Lo bonito es que alguien pueda usarla, ¿no? Esa particularidad que tiene tu violín, ¿no? La música que tú tocas como actor. Qué bonito es encontrarle el zapato de Cenicienta, que llamamos nosotros, ¿no? Hay gente que a lo mejor, pues de pronto, mira, Salva Reina en La Isla Mínima, pues era un actor cómico que hacía unos monólogos, que esto y lo otro, y de pronto un día, pues el propio hecho de hacer pruebas en Sevilla, de encontrar muchos actores que vivían del teatro, Poga, que hacía cosas infantiles, en Grupo 7 Joaquín Núñez, que tenía un grupo de catequesis y hacía teatro, o sea, gente que jamás en la vida pensaba que en su camino estaba un Goya, como ha terminado estando, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque tú vas, porque te mueves, porque bajas a la realidad, encuentras gente que está trabajando, haciendo 2 bolos de teatro, pero de pronto es su momento, es ese personaje que alguien ha escrito y dices, Dios mío, es esto, ¿no? O sea, yo creo que es más... Porque les da seguridad, porque aunque tú estés muy nerviosa, porque sabes que lo que necesitas, estás tardando mucho en encontrarlo, pero les tienes que dar paciencia, que ellos no te vean esa angustia, ¿sabes? O sea, hay veces que decimos, por Dios, que hoy salga, y entonces tienes que entrar como que no, es el día de, ¿sabes? Y luego pues es eso, ¿no? Bonito, pues encontrar a una Adelfa Calvo que estaba en una persona que había dejado que estaba de coach en Arrayán y que bueno, pues que de pronto un día... Una actriz grandísima. Una actriz increíble, y de pronto estábamos allí en Sevilla desesperadas, esto y lo otro, y nos la recomendaron y terminó. Y la primera vez de Adelfa en el cine fue con Iñárritu y con Bardem. ¿Quién le iba a decir a Adelfa
que estaba en aquella cocha, en un sitio cutrísimo en Sevilla, donde la vimos contra una pared un día que no paraba de llover, y de pronto, mira, Adelfa, es que vas a hacer esta película con Claro, pero eso es porque tú estás en Iñárritu. claro. Se te cruza el cable, te dices, ¿cómo? Claro. Entonces, pero ¿para qué hay que hacer? Para eso tú tienes que estar preparado. Para que eso ocurra tienes que viajar, tienes que encontrar gente que no tiene oportunidad, tienes que bajar a la realidad, ¿sabes? No puedes estar en tu sillón esperando en Madrid que alguien te mande un... Porque a lo mejor hay un montón de actores que están en otra dimensión, están en otra cosa, trabajan en otra cosa, pues hacen sus bolos, hay que conocer. Es una obligación, nosotras tenemos esa obligación. ¿Y qué papel juega el físico en todo esto? Esta mañana estábamos comentando que vosotros no hacéis casting con fotografía, sino con vídeo, con videobook, ¿no? Con pruebas, y que a veces el físico es incluso un obstáculo, ¿no? A veces para... Esta mañana me lo has preguntado y yo te he dicho, esto es como quedar con alguien por foto. Y empieza a hablar y dices, bajona. ¿Sabes? Tiene que ver mucho con el amor. Entonces nosotros somos, ya no voy a decir tridimensionales, cuatrodimensionales, muchos dimensionales tenemos, ¿no? Entonces te tienes que enamorar de la persona completa. Nosotros somos muchas, como lo de fuera y también somos lo de dentro. Y lo de dentro manda mucho más que lo de fuera. Entonces una foto es para nosotras nada. O sea, no significa nada. Hay personajes, por ejemplo, si tú cuentas una historia de amor en la que una persona entra y yo me enamoro, a ver, me tengo que enamorar de algo fuera que, ¿sabes? Hay películas que son flechazos, pues ya sabemos todos lo que es un flechazo, ¿no? Algo nos tiene que poner, ¿vale? Pero si es, entonces ahí se cuenta, pues sí, claro, necesitas una tarjeta de visita particular, ¿no? Que le guste a nuestra otra protagonista. Pero si no hay tantas formas, tantos físicos maravillosos, de tanta gente que te enamoras a los 5 minutos de empezar a hablar, ¿sabes? Es una combinación de claro. elementos. Yo creo que si el cine o la televisión estuviera solo fuera para guapos, los modelos serían todos actores. Claro. ¿Cuántos modelos han intentado ser actores? Una barbaridad. ¿Cuántos lo han conseguido? Un porcentaje bajísimo. La belleza, el magnetismo, el interés, el misterio, es un equilibrio mucho más complicado. Hay gente que no es tan guapa, que no es tan fea, claro. Que hasta en la fealdad está la belleza. O sea, hay un montón de cosas. Creo que es más una especie de magnetismo de algo que no puedes dejar de mirar. Y bueno, yo siempre lo digo, en este país la persona que más trabaja se llama Carmen Machi. O sea que desmontando mitos, ¿sabes? Ya está. Carmen maravillosa Machi, actriz, maravillosa Javi persona. Gutiérrez, o sea, nuestro Star System está lleno de personas interesantes normales, que consiguen que nosotros viajemos con sus emociones, que es de lo que va este trabajo. Este trabajo es absolutamente emocional. Son las personas con las que viajas en sus hombros las que te hacen sentir, las que te llevan. Y hay algunos casos, como por ejemplo el de Javier Gutiérrez, ¿no? Que era un actor de comedia, de televisión, ¿no? Y que de repente vosotros descubrís que tiene una parte dramática y que puede afrontar un papel dramático protagonista, por ejemplo, en La Isla Mínima, ¿no? No es el único caso. ¿Eso cómo se hace? Ese cambio de registro de un personaje que está como muy etiquetado, por ejemplo, en lo cómico o en la serie de televisión, ¿cómo se le da ese empujoncito? ¿Cómo se hace ver a él también que tiene más dimensiones, más registros? Pues con pruebas. O sea, esto no es un acto de fe. Con pruebas. Nosotros habíamos hecho otra película anterior con Javi y habíamos hecho varias pruebas con él. Y entonces cuando leímos La Isla Mínima, Eva dijo, vamos a hacer prueba a Javi. Y dije, bueno, vamos a hacer una prueba a Javi. Y fue la única prueba que hicimos. Y fuimos a Alberto y se la pusimos. Y entonces ahí no hay duda. O sea, nos tienen que... menos mal, ¿no? Que ya los actores cada vez piensan que la prueba es un acto, es una cosa creativa, no es una cosa no es un examen, no es una cosa de ver, sino ¿sabes? De la posibilidad de poder hacer otras cosas. La Isla Mínima era un proyectazo que hubiera querido hacer cualquier actor. Entonces, cuando a Javi le llamamos y lo contamos, dijo que hay que hacer, me remango y que hay que hacer. Vino a la oficina, hicimos una prueba, nosotras nos fuimos a Sevilla, se la enseñamos a Alberto y dijo, está estupendo, no puedo decir otra cosa. Alberto ya la conocía, sabía cómo... Bueno, claro, claro, ya. Me dice, debe de pensar, buah, estas cuando dicen que vienen a Sevilla,
Es que vienen con toda la maquinaria. Vienen a Sevilla, vienen a Sevilla. Vienen con el tanque. Sí, no, en realidad ¿sabes? no. Bueno, claro. Y era una pareja que nos gustaba mucho, Son Raúl y cosas Javi. curiosas, porque en realidad ¿sabes? Javi la pista fue anterior, porque en Sí. realidad habíamos hecho una película infantil, Claro. Zipizape, en la que él hacía el malo. Y entonces, Un como malo Javi maravilloso. Claro, Javi es tan buen actor que ahí vimos cosas de un malo verdadero. Entonces el giro, en realidad, la pista nos la dio una película infantil, fíjate, con todo pronóstico. Fíjate. Sí, Hizo iba a Falconetti, que era un malo, sí, era un de personaje Zipizape. genial. Después hizo El autor también, con Martín Sí. Cuenca. Bueno, claro, ¿no? eso ya es amor, eso ya hay... Claro, Claro, y sí, ahí sí, se abrió. claro. Sí. No, Ha trabajado varias veces con vosotras. Muchas, sí, sí. Sí, En modelo también está. también. También, Sí, no, sí. muchas veces es una maravilla, o sea, es un actor, un Ferrari, vamos, una persona de esas que, aparte es un tipo que se apunta a un incendio, es una bellísima persona y es un actorazo. Otro caso parecido es el de Dani Rovira, Sí. ¿no? ¿Cómo fue ese descubrimiento? Buah. Pues Eso mira, fue En el realidad, hijo adolescente de Eva. Mi hijo, que ahora tiene 22, tenía 12. Y entonces la repre de Dani Rovira llegó a la oficina. Nosotros no teníamos ni idea que era Dani Rovira, ni nada más. Y llegó y nos dijo, ay, mira, actúa este, que es un cómico y tal y cual, pues, si queréis ir a verle y tal. Entonces yo llegué a mi casa y le dije a mi hijo, fíjate, ha venido una cosa de un cómico. ¿Cómo? Yo sí, es que fíjate, pero Dani Rovira, a ver, mamá, ¿vas a ir a Dani Rovira? Pues no. Bueno, pues nada, total, pero si les encanta. Entonces, a quien les encantaba muchísimo eran mis suegros. Mis suegros, entonces yo pensé, bueno, pues ya está, que vaya el chaval con mis suegros, planazo, qué bonito, qué alegría, qué bien lo van a pasar. Día del asunto. Mi suegro, que es un roble, o sea, es un señor que no se pone malo ni le puede caer una tormenta, un glaciar, se pone malo. Esa tarde. Y yo, joder, fíjate, pues claro, qué vergüenza con las entradas, ¿cómo es posible que nos han invitado? No, nada. Le dije a mi chico, nada, vamos nosotros con el chaval, con solo falta. Y nos sentamos. Y entonces, de esas veces que estás viendo un espectáculo y piensas, madre mía, pero este tío hay mucho más que un cómico. Este tío es un actor, este tío no sé cuánto, este tío no sé cuánto. Salgo del teatro y llamo a Yolanda, mañana tienes que venir a ver a este tío. Sí, y dije, bueno, es una máquina, o sea, porque cuando ves un espectáculo de Dani, en este caso no era solo un monólogo, es que era una cosa dramatizada y ves su tranquilidad en el escenario y ves cómo controla los tiempos y cómo escucha al público y yo dije, bueno, este tío es un pedazo de actor, ¿no? Y entonces le hicimos una prueba para una cosa que no salió, aunque nosotras nos pegamos, pero ahí perdimos. Y la película perdió, imagínate. Sí, ahí perdimos, pero enseguida vino 8 apellidos vascos y dijimos, es por esto. De hecho, fue por a esto. los 3 meses. Sí. Claro, siempre pensamos que cuando no nos sale bien es porque algo va a pasar. Por algo, sí. Porque hay que ser muy positivo. Claro. Por el dios del casting o algo. El dios del casting, que no tiene nombre, se lo pondremos si alguien quiere ponerle nombre. Valora mucho el esfuerzo. Si tú, por ejemplo, has tirado la puerta del productor, por favor, escúchame. Lo has intentado y no te han hecho caso, pues será por algo. Y efectivamente llegó esa comedia. Y veníamos justo aquí, claro. estábamos... Sí, mira, hoy cuando veníamos, hoy hemos venido, hoy tengo un lío de sitios. Íbamos en el tren, veníamos a Granada esta mañana. En el tren porque veníamos a trabajar en Caníbal, en la de Manolo. Entonces yo venía leyéndome el guión de 8 apellidos vascos y me iba riendo sola en el tren. Y yo iba leyendo Caníbal, claro, energías, imagínate. Claro, yo estaba en mi movida de como carne dentro, y ella se estaba riendo y yo le decía, ¿pero de qué te ríes? ¡Buah, esta película, jajaja! Claro, el nivel de expectativa que me puso la película, y esto se lo reconozco siempre y lo reconozco en público, yo leí la película y dije, nos van a quemar a lo bonzo. O sea, esta película, aquí sois muy de secuestrar, esta película, Eva, es que, o sea, de verdad... Que decía, el personaje subía a un autobús al País Vasco y decía, oye, me voy a poder bajar, ¿no? Que aquí sois muy de secuestrar. Claro, ¿sabes? Esa era una frase que yo decía, pero ¿quién va a decir esto con gracia? O sea, esto es imposible, esto... Y claro, yo entre Caníbal y ella riéndose, y yo decía, una contradicción brutal. Y entonces,
Pues nada, cuando ya yo vuelvo, leo el guión y digo, esto va a ser imposible, esto decirlo con gracia. Y entonces hicimos muchísimas pruebas y efectivamente cuando haces una comedia hay una cosa terrible, que es que como no te haga gracia, dirigir una comedia a mí me parece un sufrimiento porque no sé cómo darle gracia a algo que de arranque no me está haciendo gracia. O sea, me deprimo, ¿sabes? Y entonces, pues nada, hicimos prueba a mucha gente y yo decía, yo salí y decía, esto no tiene gracia. Y entonces llamamos a Dani. Entonces, cuando no hay que trabajar, digo yo, pues no hay que trabajar, ¿no? Y de repente él empezó a hacer una cosa, empezó a ponerle de él y empezó... Cuando hay un momento en la secuencia en la que yo le digo, ¿me has mirado el móvil? Y él dice, no, una miajilla. ¿Un salpicadito? Un salpicadito. Un salpicadito. No, un salpicadito para conocerte mejor. Y yo, eso no está en el texto. Pero si este tío lo va a mejorar todo esto, ¿no? Y cuando me dijo, ahí, vente para el sur, que ahí te puedes peinar como quieras, que ahí no te obligan a ponerte ese flequillo así. Y entonces fue como, no, o sea, tiene gracia la película. Entonces ahí empecé a tener fe en la película y le dije, Sofía, tenías razón. Si encontramos a alguien que diga esto, claro, Dani tiene ese alma tan blanca. Que lo hacía tan fácil. Tiene ¿sabes? esa cosa que nosotros llamamos un mirlo blanco, que, claro. es que son las personas que les dejarías entrar en tu casa y se sentarían a comer contigo unos macarrones y no te parecería raro que no conozcas de nada. Claro. Pase usted, siéntese. ¿Macarrones quiere? O sea, tienen algo empático total, sí. Cero peligroso, tal, no sé cuántos, y que tú les dejas entrar como espectador de una manera clarísima. Sí. Esto es dificilísimo. Los mirlos blancos no abundan, en general, pero en el caso del cine, bueno, y entonces lo más divertido es que cuando la presentamos el casting a los de Telecinco, pues estaba todo Telecinco en bloque, ¿no? Y esto es una película, así, estaban todos así. Pum. Entonces poníamos pruebas de todos los actores famosos haciendo las secuencias. Y se aburrían muchísimo. Nosotros lo notamos mucho porque se aburrían. Bueno, les pasaba lo que nos pasaba a nosotras. No, claro. Esto no tiene gracia, esto no tiene gracia. Escurriendo y mirando el móvil. Mirar el móvil es definitivo. Mira cómo se aburren. Y cuando ya les tenemos totalmente aburridos, ponemos la buena. Y entonces despiertan. ¿Sabes? Como, uy. Esto es un secreto, ¿eh? Es un secreto. Hacen así, uy. Y se empezaron a reír. Y entonces es increíble porque... hasta ellos mismos, o sea, es tan difícil, la industria muchas veces va muy por detrás de lo que pasa en la calle, ¿no? Entonces, lo que tenía Dani Rovira, lo muchísimo que le conocía a la gente de la calle, la industria no lo reconocía, no sabían que esto era así. Cuando hicimos la pieza de Ocho Apellidos Vascos, hicieron una pieza súper cutre de promoción, ¿no? Que además era absurdo porque lo habían hecho una especie de tablao flamenco, lo habían hecho 4 chicas de Bilbao, cero gracia, bailaban fatal, aquello era un desastre, pero decían, madre mía, pero qué pieza más cutre. Ahora, esa mini pieza tuvo en muy poco tiempo 1 millón de visitas. Los de Universal estaban flipados, pero ¿quién es este tío? O sea, ellos mismos ni siquiera... O sea, la industria hay que estar como muy atento a lo que pasa en la calle, mucho más que en tus despachos, que en el fondo, de alguna manera, estamos un poco atrás. Y la película se estrenó un sábado a las 12 de la mañana. O sea, ni siquiera hubo... Y de repente fue como... O sea, a ver, si decimos que sabíamos que eso iba a ser así, todo el mundo miente. No. O sea, fue realmente una absoluta sorpresa y se convirtió en el fenómeno que se convirtió. Esas cosas que ocurren, ¿no? Que las películas se convierten en algo de las personas, ¿no? Cuando al día siguiente la gente que no la había visto, pues estaba horrorizada. ¿No la has visto? Era como, uy, no la he visto, mañana tengo que ir a verla, ¿no? Era algo necesario. Es lo que hablamos siempre, las emociones, las películas tienen que pasar cosas emocionales. Te tiene que pasar algo cuando tú las ves, porque las recomiendas, porque te tocan, porque te rozan, porque te ríes, porque lo disfrutas como nunca, porque lo compartes. Esta era una película de compartir. La gente iba 10 al cine, 4 veces. La gente la vio, no sé, es una cosa. Y nosotras hemos tenido varios fenómenos así en el sentido de que luego quedamos con Dani a cenar al mes y de repente ya no podíamos cenar con él. Ya había que buscar sitios. Nos pasó con Física y Química, por ejemplo. Los chavales vinieron el día que se estrenaba Física y Química en Antena 3. El día que se estrenaba nos trajeron una botella de champán, hoy se estrena, chicos, disfrutarlo, tal y cual. A la semana siguiente volvieron a venir y ya les conocían por la Gran Vía. La Casa de Papel, bueno, la Casa de Papel ya, claro. Se estrena en Netflix. O sea, tú ves el éxito sin que te lo digan las audiencias.
¿sabes? Lo ves Lo porque ves en la calle, ¿no? Hombre, claro. Claro. Cenar con Álvaro... Cenar con Álvaro ya es, vamos, es como... Claro, Es cenamos como en un sitio es imposible. y directamente, yo no sé, o sea... De todas las nacionalidades, o sea, es Sí, que no te puedes ir a una isla allí, es que te va a conocer el señor que te pone el pescado. Ahora estamos en ¿Sabes? un momento Es que es... las plataformas han hecho que los Claro. éxitos sean súper globales y entonces pues la gente, claro, pues esto es un poco una locura. Otro caso parecido es el de Antonio de la Torre, ¿no? Que también un actor que estaba trabajando en televisión, era periodista, ¿no? De Canal Sur, y poco a poco hacía sus bolos, sus papelillos de secundarios, ¿no? De episódico, y de repente también le dais ahí un empujón, ¿no? Grupo 7 fue en un Grupo cambio 7. interesante de su carrera, ¿no? Después hace Caníbal también con vosotras, ¿no? Sí. ¿Cómo fue Sí. Caníbal? ¿Cómo fue...? Buah, bueno, Caníbal hay una... Bueno. En Caníbal hicimos una prueba y una de las pruebas era, él se iba a comer un filete. ¿Sabéis? Pues, espero que hayáis visto la película, porque si no ya también hago spoilers. Bueno, Estamos pues haciendo muchos caníbal, que es caníbal, vamos, que se... Claro, bueno, ya, pero cuando se está comiendo Pero el que se come filete, carne en de la película no personas. sabes que es un filete de personas, por eso digo que ha hecho un spoiler. Entonces, él llegó con su filete, se lo hizo en nuestra cocina, a la plancha, y entonces la prueba era que él estaba viendo la tele, comiéndose el filete. Entonces teníamos un plano de él comiéndose un filete. Esa era una prueba de casting. O sea, fue Sí, muy, no, fue muy, bueno, muy con bonito. Antonio es que Sí. además nosotros hicimos Azul Oscuro Casi Negro, Claro. que fue otra de nuestras primeras películas. Claro, era como al año siguiente, Siete Vírgenes, ¿no? Fue Sí. una antes, otra después. También para nosotros Azul Oscuro fue una película muy especial, era un viaje, éramos todos muy jóvenes, fue una película que lo ganó todo ese año, fue una película que además funcionó a todos los niveles y era un grupo de gente como con mucha ilusión. Ahí conocemos a Antonio y claro, Antonio es que es un tipo absolutamente entrañable, maravilloso y que es otro de sus actores que todo lo que le queda por hacer, ¿no? O sea, es tan buenísimo y tiene unas posibilidades que yo creo que el paso del tiempo solo le va a beneficiar y beneficiar y beneficiar porque es alucinante, o sea, tiene capas y capas y capas y capas y piensas, madre mía. ¿Cómo somos? Vamos por delante. Hay algunos que queremos que se hagan mayores ya, Sí. para contar cosas. Sí. ¿Y hay diferencia entre trabajar para cine y para series? Pues mira, ¿sabes qué pasa? Nosotros empezamos en el cine. Entonces, la primera vez que nos ofrecieron una serie, pues es que no sabíamos hacerlo de otra forma. Entonces lo hacemos de la misma forma. Nosotras consideramos que todo casting es un puzzle donde siempre hay una pieza importante, que es una pieza a la que todas las demás piezas van a modificar o van a darnos información de esa pieza. Entonces sí que hay que identificar quién es el prota o la prota y a partir de ahí ir creando, ¿no? Y que el puzzle te encaje, porque si hay alguna pieza que no encaja o que distorsiona, pues hay que cambiarla, ¿sabes? Entonces, muchas veces, ¿no? Cuando te dicen, no, vale, nos gusta esto, pero vamos a cambiar y ponemos esto. No, perdona, es que si cambias esto, igual hay que cambiar el resto de las piezas, ¿sabes? No es una cosa de decir, bueno, cambia esto y ya está. No, es que esto me modifica esto y me modifica esto y me modifica esto. Entonces hay que estar muy atento. Entonces nosotros en la tele lo hacemos igual. Por ejemplo, el caso de La Casa de Papel, que fue un caso que también nosotras no conocíamos a Espina, nos llamó porque quería que lleváramos el casting, entonces nada, nos gustó mucho el proyecto, pero llevábamos una temporada de mucho trabajo, las dos teníamos niños pequeños, en aquel momento llegaba Navidad. Y iba a ser otra Navidad en la que no nos da tiempo a comprar los regalos, o sea, ya pensábamos que nuestros niños iban a tener algún tipo de trauma, ¿sabes? Entonces quedamos con él para decirle que no lo íbamos a hacer porque estábamos muy saturadas. Y entonces entramos en la cafetería y no hay nada que más nos ponga a nosotras que el entusiasmo enfrente. O sea, el entusiasmo de Alex era una cosa, ¿por qué tal? ¿Por qué cuál? ¿Por qué no sé qué? No sé cuándo. Entonces salimos de la cafetería y dijimos, hemos dicho que sí, ¿no? Sí, yo creo que lo vamos a hacer, porque este señor se ha ido con o sea, que flojas somos unas flojas
Entonces tuvimos muy poco tiempo. Fue un casting en el que tuvimos que encerrarnos en la oficina y hacer muy rápidamente. Y ese sí que, claro, era una banda. O sea, lo digo porque es el claro ejemplo, en todas las pelis pasa y en todas las series pasa, pero en esto era el claro ejemplo de que era una banda y que el puzzle y las energías de la banda tenían que estar muy bien medidas y no se podían pisar unos a otros. O sea, todos tenían una función y el público tenía que reconocer y teníamos que dar respuesta a todas las necesidades del público para que cada uno eligiera en el que se ve, ¿sabes? Entonces, claro, si de repente nos hubieran cambiado a Denver, pues es que nos cambiaban a Río, ¿sabes? O nos cambiaban a, no sé cómo se llamaba la novia de Denver, pues. Antes de llamarse, es que luego... Es que luego tuvo nombre, tuvo país, en aquel claro. momento no se llamaba así. Bueno, ¿sabes? Entonces, o el profesor con la policía. Y eran actores muy desconocidos, claro. Que venían, es un casting súper, con una libertad creativa total, porque el único que entró porque era un actor conocido y tal era Paco Tous, porque le querían. Úrsula entró con una prueba a la última. Por supuesto, Jaime pues había hecho Cuentas el secreto de Puente Viejo, sería la que adoramos porque es nuestro banco de pruebas y tenemos mucha gente que la metemos ahí, que luego vemos. Álvaro venía también del secreto de Puente Viejo, no lo conocían ni en su casa. Iciar Ituño hacía cine independiente, había hecho Loreac, nada. Y entonces, claro, también se generó una ilusión de gente realmente apostando por algo, todos juntos, también con un grado de libertad, gracias, sin lugar a dudas, a que Alex puso un planteamiento creativo de los mejores, me da igual que sean conocidos o no. De hecho, no había nadie, o sea, la única cosa, Alba Flores entró porque ellos la habían tenido en Vis a Vis y les gustaba tanto que entró. Lo demás es que era todo, o sea, era un casting de desconocidos. ¿Quién iba a decir que se iban a convertir en estrellas mundiales, ¿no? Y tú vas con toda la banda, no puedes presentar piezas separadas. No, este va a ser tal, no, este va a ser... No, tienes que ir con toda la banda. Igual cuando hicimos El secreto de Puente Viejo, era la primera vez que nosotras hacíamos diaria y yo he crecido mucho con los culebrones de Galavisión. Entonces, cuando llegaron el producto, esto no lo querréis hacer, yo lo leí y dije, ¿es verdad que lo vamos a hacer? Porque a mí me gusta mucho y creo que se pueden dar oportunidades a actores en las que en otras series a lo mejor nos es más difícil, ¿no? Y entonces me acuerdo que estábamos y fuimos con todo el pueblo, con el colmado, con esta familia, con toda la familia, con todo el pueblo, a Antena 3 para que lo... Y entonces, claro, sí que hubo una cosa de, bueno, no tenemos foto, ¿no? Que es lo que se dice cuando no hay ningún nombre. No tenemos foto. Y dijimos, bueno, pues no tenemos fotos. Y entonces, en el estreno del Secreto de Puente Viejo estábamos en Nepal, haciendo la película de Iciar Boyain, y se estrenó, claro, estábamos en distinta hora, tal, no sé qué. Nos fuimos a la cama pensando, buah, a lo mejor no volvemos a España, porque como esto sea un fracaso... Y cuando nos despertamos, ¿verdad?, teníamos un montón de llamadas diciendo que había ido todo fenomenal y mira, al final El secreto de Puente Viejo pues estuvo un montón de años en... Bueno, ha sido la serie más rentable de Antena 3, con la que han ganado más dinero, la han vendido en todo el mundo. Y pasaba un poco lo mismo, eran actores absolutamente desconocidos que venían fundamentalmente de comunidades autónomas distintas. Parecía una cosa del chiste, una gallega, un no sé cómo, un tal y cual. Pero bueno, es que esas cosas funcionan. Y luego, bueno, pues le tenemos mucho cariño, o sea, quiero decir que la ponemos... Y lo hemos hecho sin querer, quiero decir que no teníamos en cuenta... Luego cuando lo vimos estrenado, digo, joder, hemos cogido a gente de todas las comunidades y nos tendrían que dar un premio, un premio ¿sabes? Por la unidad, ¿sabes? La unidad de los pueblos, sí, pero bueno, la verdad es que lo bueno es que de alguna manera lo que a nosotros nos sirve es pensar que desde el secreto a la física, a la casa, lo que hemos de alguna manera conseguido es que la gente vibre con esa historia de una manera muy masiva, ¿no? Y ahora hemos hecho la promesa, la de la 1, que es una serie totalmente con gente también como de aquí y de allí, y también está funcionando, pues esas cosas nos dan alegría, claro. ¿Y en La Casa de Papel quién era la pieza esa central para hacer el puzzle? Pues mira, ahí teníamos unas cuantas, o sea, pero es verdad que, por ejemplo, el profesor fue el último y lo que más, con más dolor de cabeza, pero hicimos como cápsulas, porque como el profesor no salía, pues no podíamos estar paradas porque había que grabar. Tanda, y de una primera tanda cerramos en la primera tarde, o sea, de los primeros, muy al principio, cerramos a Río, cerramos a Denver, cerramos a Berlín. O sea, eso fue como, estos estaban como, hostia, increíble, guau, fue como muy así. Y luego, gracias a cerrar todo eso que tenía una energía, nos entró muy bien el profesor. Y luego Iciar, Tokio fue la última.
porque eso fueron pruebas, tengo que ir a un personaje más mayor en guión. Y se bajó un poco una vez, porque ya teníamos a Iciar y había un equilibrio de edades que funcionaba mejor así, pero vamos, pruebas y pruebas y pruebas y ya está. Y cuando veis a un personaje que no encaja demasiado en el perfil que ha hecho el director o el guión, ¿cómo convencéis a un director o a una directora, a un productor de que este es y no el que él tiene? Es que los perfiles son una bomba. O sea, si tú en un proceso de casting estás con el perfil como si fuera tu Padre Nuestro, estás muerto, te pierdes muchísimas cosas que se te tienen que olvidar, porque al final lo que tienes es un guión. Y si tú escuchas el guión y hay alguien que te lo hace más grande, el perfil tienes que... Nosotras no solemos, vamos, no leemos perfiles. A mí no me describe... Yo siempre digo, si fuerais a describir a la persona que más creéis conocer, vais a tener que decir seguramente adjetivos que se van a contradecir, porque las personas somos, depende de con quién, cómo y en el momento del día o de la temporada, ¿sabes? No somos igual en Navidad que en el verano, ni somos igual con nuestra madre que con nuestra pareja. Entonces, los perfiles son descripciones de seres humanos que lo tienen tan claro cuando los describen que hacen que no existan, ¿sabes? Entonces, si tú lees un guión, tienes que estar muy... Si realmente consigues que ese guión se conviertan en seres humanos, tendrás historia. Pero sí hemos tenido casos de guionistas, directores que están un poco empeñados, ¿sabes?, en su idea y se equivocan, ¿sabes? O sea, tenemos directores que... Hay un ejemplo como bastante concreto, y es que tú imagínate que antes de leer una novela tuvieras que leer un perfil de cada personaje, como si tú no fueras capaz de, leyendo una novela, entender cómo es el personaje. ¿Por qué creemos que los guiones son distintos? Si un guion está bien escrito, tú terminas el guión y piensas, yo sé cómo es esta persona. A lo mejor no es tanto una descripción de adjetivos, sino un tipo de energía de alguien que va más por ahí que por un perfil. Yo creo que es... Si tú te imaginas a tu protagonista rubia y no es danesa y tienes que contar que es una descendiente de unos vikingos, pues bueno, es una forma de... Tú has construido, tú has escrito el guión, has pensado que... Pero si tú eres un gran director y ves delante una persona que no se ajusta exactamente, pero le da una dimensión increíble, tú como creador vas a ganar con el cambio. Eres tú el que realmente lo vas a ver porque bueno, pues porque digamos que las cosas tienen muchas lecturas, ¿no? Y luego tiene que ver también con la interpretación del público, que si tú y yo leemos la misma novela, tú te vas a fijar de cosas que tienen que ver con tu experiencia vital. Y yo me voy a fijar en cosas que tienen que ver con mi experiencia vital. Entonces, si desde el casting queremos responder todas esas preguntas, nos vamos a hacer un lío. Nosotras que hemos hecho novelas, con lo puro del personaje. Claro. Sí, nosotras que hemos hecho novelas, me acuerdo cuando hicimos El tiempo entre costuras, que nos mandábamos mensajes y a lo mejor estábamos en la piscina y yo le decía, joder, tía, 5 tías a mi alrededor leyendo El tiempo entre costuras, porque sientes la responsabilidad de de hacer corpóreo a alguien que ha leído, y todos leemos desde el sitio, desde nuestras vivencias, ¿sabes? Entonces, cuando hicimos El tiempo entre costuras, o sea, nuestro mayor regalo fue que los lectores recibieron esa ficción como algo que estaba cerca de la novela. O María Dueñas nos dijo, es lo que yo me había imaginado. Entonces, no puedes saltarte a tantos miles de lectores, ¿sabes? Tienes que dar esa... Y tiene que ver con la energía, no tanto con la descripción de los personajes, porque la descripción de los personajes del lector no se acuerda. Página 99. El personaje físicamente, eso no se lo sabe nadie, pero sí sabe la energía que les ha dejado, la vivencia que les ha dejado esa novela. Porque el que venga a decirme si Sira era rubia o morena, le doy un premio. O sea, yo no me acuerdo si en la novela hay una descripción física de ese personaje, pero sí su sensibilidad, ¿sabes? Hay un problema añadido, ¿no? Cuando uno adapta, ¿no? Y bueno, hay una expectativa previa, ¿no? Por parte de los lectores, ¿no? Claro, pero tiene que ver con la energía, ¿eh? Eso es lo que tenemos que cumplir. Nosotros lo que tenemos que respetar es que cuando el lector vea la película y diga, o la serie, mira, pues es lo que yo había sentido como cuando lo leí.
Claro. No se parece a la idea física que yo tenía, sino lo que te hace reconocer el personaje es que te provoca las mismas emociones que cuando lees la novela. Es que en ninguna novela, a no ser que leamos El hombre elefante, nos acordamos de cómo eran físicamente, ¿no? Solo recordamos lo que nos dio. Que si esa persona que era la protagonista nos llevaba, que si sentíamos con ella, que si sufríamos con ella, que si cuando ve y se enamora y lo deja todo, ¿sabes? Ese tipo de cosas son las que nos conectan con la historia. Si la engañaron, si no la engañaron, si tuvo mucha resistencia, ¿sabes? Todas esas cosas son las que nos dan información, pero no si era rubia, no sé, que toda la novela estén diciendo sus ojos verdes y sus ojos verdes, pues entonces sí diremos, bueno, mira, ¿sabes? Tiene que ser ojos verdes, pero si no. Yo tengo muchas más preguntas, pero me gustaría dar paso ya a preguntas o a intervenciones del público, que seguro que están deseando de comentar, preguntar. Ahora preguntar, porque si no le dejáis fatal. Si no, yo sigo preguntando, pero no hace falta por ahí un micro.